para conmemorar esta efeméride, junto con los 700 años de la canonización que se celebraron el año pasado, la Orden Dominica está celebrando un jubileo de 3 años, del 2023 al 2025, con concesión de indulgencias por el Papa Francisco en honor de Santo Tomás de Aquino. Y también nosotros en el CRETA y en el Instituto de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar inauguramos hoy un año dedicado a Santo Tomás, luz de la Iglesia, en el cual trataremos de acercarnos a las enseñanzas de este gran teólogo para que él nos ayude a conocer mejor a Dios y a su unigénito Jesucristo. Por tanto, para celebrar hoy los 750 años de la muerte de Santo Tomás, tendremos a continuación una lección tomista a cargo del profesor doctor don David Torrijos Castrillejo, profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. Presento brevemente al conferenciante, sacerdote diocesano, nacido en Madrid, licenciado y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, con una tesis sobre la recepción en Aristóteles de Anaxágoras, y licenciado y doctor también recientemente en Teología, con una tesis que acaba de defender. Desde el año 2014 ha enseñado numerosas asignaturas de filosofía en la Universidad San Dámaso, ha traducido obras de San Alberto Magno y Franz Brentano, y hace 3 años los escritos en torno a la controversia de Auxilis de Domingo Báñez, publicados en la editorial EUNSA en el año 2021. Es autor de varios libros, así como de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras, en los que se ha ocupado de cuestiones relacionadas con la metafísica, la teología filosófica, el pensamiento presocrático, Aristóteles y el aristotelismo, la relación entre el poder divino y la libertad creada, y el pensamiento de Franz Brentano como temas principales. Y uno de sus temas de interés mayor es también el tema de la providencia divina, con estudios sobre la noción de providencia en San Justino, en San Alberto Magno, en Santo Tomás, sobre la relación entre la providencia y la predestinación divina, o la relación entre la providencia particular y la voluntad libre de la criatura, etc. Bien, pues sobre este tema versará la conferencia de hoy. El título: Tú tienes contados mis pasos, la providencia divina sobre la vida humana en Santo Tomás de Aquino. Pues le damos la palabra al profesor David Torrijos. No toca nada, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, don Guillermo, por la presentación, por también estar en este momento tan bonito, pudiendo celebrar con ustedes el 750 aniversario del fallecimiento de Santo Tomás y empezar este año tomista que les felicito por celebrar, ¿no? Es desde luego un santo que merece ser celebrado. Y bueno, pues me lanzo aquí directamente a este tema de la providencia que quisiera compartir con ustedes en esta tarde. Yo pensaba, digo, voy a intentar contar algo así que resulte un poco divertido, pero claro, al ser la providencia resulta un tema tan grave, ¿no? Que yo creo que más que algo así más bien cómico y divertido, que era lo que yo quería hacer, me ha salido una especie de meditación de Cuaresma, ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco nos viene mal, ¿no? Como una cosa que nos puede ayudar pues para contemplar, bueno, en el tiempo de la Cuaresma, incluso acercarnos a la cruz con Santo Tomás. Bueno, lo que quisiera era que nos fijáramos primero y partir de una experiencia humana fundamental, porque el tema de la providencia divina
no solo como lo explica Tomás, sino en general, pues tiene muchas vertientes y hay muchas cuestiones que están implicadas, la relación de Dios y las fuerzas naturales, Dios y la libertad, en fin, la vida eterna, un montón de cuestiones. Pero yo quisiera sobre todo que nos centráramos en cómo afecta a la vida cotidiana la providencia y cómo puede tener una significatividad para la vida. Y para eso quisiera partir de una experiencia humana fundamental que todos compartimos, que es una experiencia de que, bueno, yo estoy de algún modo delante de mí mismo, y yo soy el dueño de mi vida y soy yo el que decide, y nadie más que yo es el que toma decisiones sobre quién soy, quién quiero ser, y por eso lo decido cuando decido qué hago, ¿no? En el qué hago también estoy decidiendo quién quiero ser. Ese es el vértigo de la libertad. Tengo mi vida entre mis manos y soy yo el dueño de esa libertad, que nadie decide más que yo, soy yo el que tiene que decidir. Esta experiencia de la libertad, como bien sabemos, en el siglo XX ha tenido pues, gran relevancia y ha sido estudiada desde diferentes corrientes, sobre todo el existencialismo, sobre todo con esta experiencia de vértigo, con el concepto de angustia, el hombre que se tiene que hacer a sí mismo y que de algún modo es un cierto problema. Y en particular yo quisiera que nos centráramos en el concepto de radical soledad que plantea nuestro filósofo Ortega y Gasset. En 1957 publica El hombre y la gente, y en ese libro Ortega se refiere a la radical soledad del hombre, que quiere decir que, bueno, pues nadie más que yo soy el que vive mis vivencias y nadie más que yo decide mi vida, ¿no? Y no puedo decir que ha sido mi profesor, mi madre, mis hijos, no, he sido yo el que he elegido, ¿no? Y esa soledad humana, de algún modo, es corregida por nuestras acciones. Intentamos buscar escapatorios para la soledad. Quisiera leerles unas palabras del propio Ortega sobre estas escapatorias. Dice, cito, desde el fondo de esa soledad radical, que es sin remedio en nuestra vida, emergemos constantemente en un ansia no menos radical de compañía. Quisiéramos hallar aquel cuya vida se fundiese íntegramente, se interpenetrase con la nuestra. Para ello hacemos los más varios intentos. Uno es la amistad, pero el supremo entre ellos es lo que llamamos amor. El auténtico amor no es sino el intento de canjear dos soledades. Fin de la cita. Pues el amor, la amistad, las relaciones, desde luego, parece como una especie de manera de salir de esa soledad, ¿no? Y bueno, lo traigo solamente como un ejemplo de esa lectura de la experiencia, porque no quisiera yo abundar en todo ese concepto de la angustia, ni tampoco en el significado que le da Ortega y Gasset, sino que quisiera plantear un aspecto de nuestra fe cristiana que, bueno, no solo de nuestra fe, también se puede ver como un elemento, digamos, de la filosofía cristiana, ¿no? Del pensamiento cristiano, que de alguna manera viene a remediar esta soledad, ¿no? Esta soledad nuestra no solamente se remedia con las relaciones interpersonales, que también, naturalmente, y que nos hacen, pues también estaría todo el tema de la simpatía, la empatía, ¿no? Pero también hay un remedio constante a esa soledad que nos lo proporciona la fe. En ese lugar donde solamente se escucha mi voz, también resuena el murmullo de la voz de Dios, que está en el interior de mi conciencia, de ese ser donde solo yo moro, ese castillo interior, también está habitado por el propio Dios. No digo que tengamos experiencia de ello, ¿no? Así por lo menos están de manera estándar, pero sí es un elemento del pensamiento cristiano y desde luego es un elemento de la fe, ¿no? Y como sabemos bien, pues este tema ha sido explotado por el genial Agustín de Hipona, que habla de ese Dios que es más íntimo que mi propia intimidad, pero que también tiene un lugar, yo creo, en el pensamiento de Tomás, ¿no? En Tomás de Aquino, a quien hoy conmemoramos de una manera especial, pues también repara en este acompañamiento de la intimidad, de la conciencia, y de una manera muy especial cuando nos habla de la teología de la gracia. Dios está junto a nosotros en ese lugar que ya no es un lugar de soledad, sino que es también un lugar de compañía, pero que yo quisiera incidir que tiene mucho que ver con una cierta concepción de cómo está Dios conmigo. Porque había una manera de ver esa compañía de Dios, pues como un poco
como periférica, ¿no? Sí, bueno, allí donde llega Dios es donde yo no llego, ¿no? Y bueno, pues le pido a Dios que llegue el autobús a tiempo, ¿no? Porque como eso no lo controlo, ¿no? Pues eso está en Dios. Pero claro, pues comprar o no comprar el boleto está en mi mano, pues ahí parece que no estaría Dios, ¿no? Por eso me parece importante que también ahí está Dios, donde está mi libertad, donde está mi intimidad, también ahí está Dios. Y eso es una cosa interesantísima porque significa que allí donde estoy yo solo ya no estoy nunca solo, ¿no? También ahí está el Señor, ¿no? Incluso en esa experiencia de libertad donde estoy definiéndome, ¿no? Claro, para esto haría falta, por eso Santo Tomás pues, descarta la visión de la providencia que tienen personas que de alguna manera limitan la influencia de Dios, ¿no? Dios tiene una providencia, Dios se ocupa de nosotros, pero hasta cierto punto. Así es como lo plantean los averroístas, bueno, más que los averroístas, el propio Averroes y algunas otras doctrinas que él critica, y también el propio pelagianismo también limitaría la providencia hasta cierto punto. Santo Tomás, sin embargo, es súper exigente con la providencia. La providencia llega hasta los últimos detalles de la vida, hasta los últimos detalles del universo, hasta la última pata de la última hormiga de cualquier rincón de este cosmos, está acompañada por la providencia, ¿no? En la experiencia, no sé si experiencia, pero desde luego en la doctrina de la gracia, está también presente una providencia que además no solamente que sabe, ¿no? Podríamos decir, ese tienes contados mis pasos, Dios se fija en todos mis pasos, sino que además interviene. No es un Dios que está conmigo y como una especie de contemplador está de brazos cruzados observando mi vida, sino que además está conmigo, pero llevándome de la mano y acompañándome, guiando mis pasos, ¿no? Y por eso, para contemplar esos pasos y ese Dios que guía los pasos, me quisiera fijar en particular en el comentario al libro de Job. Pues en los últimos años, de esos primeros años del siglo XXI, se está explorando entre los estudios tomistas lo que se llama el tomismo bíblico. Aquí tienen al profesor don Guillermo, que ha trabajado en este campo del tomismo bíblico, precisamente en su tesis doctoral, y que es un campo que se está mostrando muy fructuoso. A veces tenemos una imagen de Tomás pues muy vinculada pues con esa estructura escolástica que se nos hace un poco fría, antipática para nosotros, demasiado dialéctica, pues eso, muy lejana a nuestra forma de expresarnos. Y nos olvidamos de que en Tomás también confluye la tradición monástica, una tradición espiritual que se ha cultivado en la Edad Media. Y bueno, esto lo encontramos un poco en los comentarios bíblicos, sobre todo porque encontramos una presentación de la fe que, digamos, resulta como más narrativa, más de acuerdo con nuestra sensibilidad. Aún así, el comentario del libro de Job es un comentario literal, se aparta, digamos, de la tradición como muy vinculada con la exégesis alegórica, pretende ser literal del libro de Job. Y es importante porque el propio Tomás dice que todo el libro de Job tiene como objetivo hablarnos de la providencia. Tiene como objetivo hablarnos de la providencia porque el drama que está viviendo el propio Job da pie a un discurso sobre la providencia, incluso una disputa que tiene Job con sus amigos sobre la providencia. ¿Y por qué? Porque el drama que está planteando el libro de Job es el siguiente, cito: no siempre le suceden bienes a los buenos o malos a los malos males, ni tampoco sucede que a los buenos les sucedan siempre males y bienes a los malos, sino que de manera indiferente, tanto a los buenos como a los malos les sobrevienen unas veces bienes, otras veces males. Fin de la cita. O sea que no es que siempre sucedan las cosas como de manera proporcionada, ¿no? Bueno, a los buenos les va bien, a los malos les va mal, o al revés, ¿no? Sino que hay una especie de caos, ¿no? Y eso hace a muchas personas dudar de la providencia, ¿no? ¿Qué tipo de manera de proceder tiene Dios, ¿no? Que a los niños de Gaza, por ejemplo, les ha tocado la guerra, ¿no? No parece que esos niños sean más malos que los niños de París, ¿no? Sin embargo, en París no hay guerra y en Gaza sí, ¿no? ¿De dónde viene que a los inocentes sobre todo les viene el sufrimiento, ¿no? El tema del sufrimiento del justo es el gran tema de Job, y de ahí viene pues esa especie de duda de si quizá el mundo no lo rige la providencia, sino otros elementos, el hado, la causalidad, o la única razón que hay en el mundo es la que pongamos los hombres, porque desde luego
este mundo, pues como decía Shakespeare, ¿no? Es más bien la obra de un loco, ¿no? No parece que sea una obra muy racional. Bien, entonces yo quisiera solamente dar unas pinceladas sobre las cosas que Santo Tomás en el libro de Job va dejando caer sobre lo que concibe él concibe de la providencia y la doctrina que él entresaca de la providencia en el libro, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir es que, bueno, naturalmente Dios tiene una providencia universal que abarca todas las cosas, pero que no a todas las cosas las trata por igual, sino que Dios trata de manera semejante las cosas que son desemejantes. Sobre todo, Dios se ha preocupado de una manera especial de ciertas criaturas. Las criaturas que son irracionales o que están desprovistas de espíritu no tienen una providencia tan delicada como la que tiene Dios con las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa fundamentalmente este cangrejo que tenemos aquí, que está ahora mismo en este río, sino que le importa mucho más pues que haya cangrejos en el mundo, ¿no? Y este cangrejo en concreto, bueno, pues tiene un valor, claro que sí, es un bien, pero le parece más importante a Dios pues, que existan los cangrejos, que existan los abetos, pero no este abeto en concreto. Sin embargo, a los seres espirituales, tanto a los ángeles como a los seres humanos, nos trata como de uno en uno. Y no cuenta ya tanto el universal, ¿no? Sino los particulares. Eso no quiere decir que Dios se preocupe, como decía antes, hasta la última pata de las hormigas, ¿no? De cada cosa se preocupa Dios en concreto. Pero las cosas que no son espirituales no están cuidadas fundamentalmente por el bien de ellas mismas, sino en el sentido más bien del bien común. Mientras que las cosas espirituales están tan vinculadas con el bien común y ellas mismas pueden disfrutar del bien común de una manera tan especial que cada una de ellas tienen una providencia per se, ¿no? Bien, y luego, además, el modo de tratarlas también es diferente, ¿no? Porque aunque Dios todas las criaturas las ordena para el bien, ¿no? Para un fin, las va ordenando para un fin, dice él, con la metáfora que le gusta repetir a Aristóteles, como un arquero apunta la flecha, también apunta las criaturas hacia sus bienes. En particular, se ocupa de la criatura racional, apuntándola pero además dirigiéndola con un régimen especial, que es el régimen humano, ¿no? Antes de hablar de la criatura racional, quisiera fijarme en una cosa deliciosa que dice sobre la providencia de las cosas en general, cuando habla de cómo se combina la fortaleza con la suavidad. Lo interpreto sacándolo del libro de la sabiduría, que para Tomás es importante, en otros pasajes sobre la providencia evoca el libro de la sabiduría, la providencia se manifiesta tanto por la suavidad como por la fortaleza, porque dice sabiduría que extiende su poder suavemente sobre todas las cosas, sin que se note, por así decir, pero también fuertemente. No es que a Dios se le vaya el mundo de las manos, ¿no? Y por eso dice, esto muestra la grandeza del propio Dios, porque si, por ejemplo, tuviéramos un rey que fuera a dar la guerra a una ciudad fuerte, sería, cito, cuanto más rápido e insensiblemente lo hiciera, tanto más quedaría demostrada la fuerza del rey. Fin de la cita. O sea, claro, si consigue conquistar una ciudad tan grande como la de París, pongamos, en un solo día, pues qué gran rey tiene que ser aquel, ¿no? Bueno, la suavidad y la imperceptibilidad es un signo también de su propia fortaleza. Dice, así es como Dios se comporta, por ejemplo, con los terremotos, que nadie lo ve venir. Dice, ni siquiera los que viven en el sitio donde hay un terremoto y de repente, pues ese terremoto que puede reventar montañas, que es tan fuerte, sin embargo, viene de una manera como imprevisible, ¿no? Y ahí se manifestaría el poder de Dios. Pero es más interesante porque aquí lo que yo quisiera fijarme sobre todo es en el valor como existencial de la providencia y cómo se preocupa de las criaturas humanas, de las criaturas racionales, ¿no? Entonces dice, Santo Tomás escribe el comentario de Job precisamente en la misma época en la que está redactando el tercer libro de la Suma contra Gentiles. Como saben ustedes, es una de sus obras sistemáticas más importantes, la más famosa, la Suma de Teología, pero la Suma contra Gentiles es una grandísima obra. Y el tercer libro dedica con muchísima extensión y cuidado al tema de la providencia, más que la Suma de Teología, aunque podríamos decir todo el rato está hablando de la providencia de Dios, pero en la Suma de Teología, en la Suma contra Gentiles es mucho más explícito.
Y en esa obra, que podríamos decir es contemporánea al libro de Job, en el cual me estoy centrando yo en esta conferencia, pues más dedicadamente o más cuidado, allí dice que el gobierno de la providencia procede del amor divino. Y Dios ama sobre todo a las criaturas intelectuales. Por supuesto, Dios ama todas las cosas, ¿no? Lo dice sabiduría. No existiría si no hubiera sido amado por Dios. Todas las cosas, también las moscas, aunque molesten, pero las ama Dios, ¿no? Pero a nosotros nos ama de una manera especial, ¿no? Nos quiere de una manera especial porque somos más parecidos a Él, porque podemos disfrutar de Él de una manera como una mosca no puede disfrutar. Y el primer signo de que Dios nos ama es también cómo ha puesto a las criaturas espirituales más perfectas, que son los ángeles, también como al cuidado de los hombres. Y por eso nos ha confiado a nosotros, a nuestra propia providencia, porque para Tomás la providencia tiene que ver con la prudencia, es decir, la capacidad que tenemos de ordenar los medios hacia un fin, sobre todo la providencia se suele vincular con el futuro, aunque no necesariamente. Cada uno de nosotros tenemos nuestra providencia. Tengo que comprarme la lechuga y los tomates para prepararme una ensalada, eso es providencia. Y también es providencia la que tienen los padres con los hijos, que piensan en el colegio de sus hijos, etc. Pero también los ángeles están, de alguna manera, cuidando de los seres humanos y forma parte de la providencia divina ese cuidado de los ángeles. Incluso hasta cierto punto ha previsto Dios que los diablos iban a estar ahí involucrados en la historia de los hombres. Y forma parte también de la providencia divina, la previsión de la influencia diabólica en la vida humana. Pero en concreto, la providencia divina se manifestaría en el ser humano en tres formas de solicitud. Primero, dice en el capítulo, cuando comenta el capítulo 9, que se mostraría la providencia sobre nosotros en que nos proporciona bienes y preceptos. En un segundo nivel, en que nos examina como súbditos suyos. Y en tercer lugar, en que nos proporciona premios y castigos por haber cumplido, ¿no?, digamos, la ley divina, ¿no? Pero luego aparece en el capítulo 13, aparece una nueva enumeración de cuidados de la providencia divina sobre el ser humano. Dice, primero, cito, se nota la providencia en haber proporcionado al ser humano leyes y preceptos para vivir. En segundo lugar, en premiar Dios al hombre por sus buenas obras y castigarlo por las malas. Y en tercer lugar, en adornarlo con virtudes, merced a las cuales se conserva limpio y preservado de las hediondeces del pecado. Fin de la cita. Bueno, Dios cuida del hombre, ¿no? Y no solamente le cuida mandando, que quizá es lo que nos resulta como más antipático para nosotros, porque además parece como que la ley queda fuera. Por otro lado, la ley divina no queda fuera, porque Dios ha inscrito la ley en nuestro propio espíritu, la ley de Dios, que es nuestra propia inteligencia. Pero también nos parecería como muy extrínseco y muy lejano, ¿no? Dios como que castiga o premia, parecería como que estaría fuera de nosotros, pero me parece que es mucho más indicador de hasta qué punto Dios está cerca en este último aspecto. Dios infunde, o sea, toca el alma con virtudes, con dones, con bendiciones en el ser humano, incluso preservándolo del mal. Bueno, aquí empieza a aparecer como más en detalle cómo se preocupa Dios en concreto por cada uno de nosotros. Y cómo se va acercando a esto que he tomado como lema, que me parece tan delicioso, ¿no? A que lo que le dice Job a Dios, tú tienes contados mis pasos. Estas palabras aparecen en el capítulo 14 del libro de Job, que el propio Tomás dice, evidentemente están relacionadas con lo que había aparecido unas líneas antes, en el capítulo 13. Allí decía a Jacob a Dios, has escudriñado todos mis caminos y te has fijado en las huellas de mis pies. Santo Tomás dice que estas palabras estarían aludiendo al juicio de Dios, ¿no? Has escudriñado mis caminos, ¿no? Parece Dios como que vigila, ¿no? Y está fijándose en todos los caminos. Pero no es un vigilar como de un extraño, porque dice Tomás, la mirada de Dios, a diferencia de un juez humano, no solo se fija pues, en lo que tú haces o no haces, sino también en la intención del corazón, en el afecto del espíritu. Y claro, lo que no puede observar un juez humano con tanta precisión en todas las circunstancias que rodean
al ser humano. Por eso va a insistir Tomás en que esa mirada de Dios es una mirada llena de misericordia. No va a estar, sobre todo, como empeñada, ¿no?, en llevar contabilidad de lo que hacemos los seres humanos, sino que también está como más dispuesta a la misericordia, puesto que es un conocimiento mucho más íntimo. Pero luego, cuando comenta el tema de tienes contados mis pasos, dice lo siguiente, cito, es una cita un poquito larga, pero me lo van a permitir pues, también para que saboreen un poco el tono del comentario de Tomás. Es como si dijese, no es ya sorprendente que examines con tanta diligencia las obras de los hombres, puesto que los reservas para la otra vida. Se ha de considerar que la divina providencia se fija en los actos humanos de dos maneras. En primer lugar, en cuanto que los examina y los discierne. Esto lo significa cuando dice, tú tienes contados mis pasos. En efecto, contamos aquellas cosas de las que nos preocupamos, para que no le parezca a alguno ser grande severidad que Dios examine con tanta diligencia las obras del frágil ser humano, añade enseguida la propensión a perdonar, cuando dice, pero perdóname por mis pecados, como si dijera, aunque los tengas contados, mantengo la esperanza de que me perdones. En segundo lugar, la divina providencia se fija también en los actos humanos en cuanto conserva las obras buenas o las malas de los hombres en su memoria para retribuirles bienes o males. Fin de la cita. Bien, aún así, pues tal como es el tono de estas líneas, pues parece como incidir demasiado pues, en Dios que mira, que contempla, que juzga, todavía quedaría como muy desde fuera, ¿no? O tendríamos esa tendencia a vernos nosotros así, ¿no? Pero desde luego, si leemos en su conjunto el comentario, encontramos que no es un juzgar algo desde fuera como si no tuviera nada que ver, puesto que Dios también está detrás de nuestras propias acciones. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que mira Dios? Sino las obras buenas de los hombres. Dice, las obras buenas de los hombres, al fin y al cabo, dependen del propio Dios, puesto que cito, después de la corrupción de la naturaleza humana, el hombre no puede perseverar en el bien, ¿se entiende?, sin la gracia de Dios. Fin de la cita. Esa gracia de Dios que acompaña la buena obra, que es la que luego escruta a Dios. No es que venga a mirar algo como desde fuera, en lo que Él no estuviera también involucrado. Así que Dios está junto a nosotros también desde dentro. No olvidemos que entre los favores que manifiesta Dios por la raza humana, dice que Job se sorprende de que se fije tanto en el hombre que es tan pequeño y tan chico. Aún así Dios se fija en él. Una de las manifestaciones de ese cuidado de Dios está en esas virtudes que infunde Dios, en esos beneficios espirituales que están en el fondo del corazón. Al fin y al cabo, eso también es una obra de Dios, no solamente la vigilancia y el asegurarse de que cumplamos la ley, ¿no? Por eso yo quisiera aquí recordar pues, esa especie de intimidad de Dios a mi acción. Eso es una cosa que los santos pues, se han maravillado de ello, ¿no? Siempre pues, está ahí un enigma que nos deja a todos perplejos de cómo es esto de que Dios sepa todas las cosas y sepa que Judas le va a traicionar y tal, y sin embargo pues Judas sea libre, ¿no? Pues si lo sabe Jesús, pues ya no es libre. Pues claro que es libre, o es que tú y yo no tenemos experiencia de que cuando pecamos lo hacemos porque nos da la gana. Yo por lo menos esa es la experiencia que tengo. O sea, no tengo ninguna duda de que mis pecados los hago yo y que Dios no es nada responsable de ello. No tengo ningún problema con este tema. Pero por otra parte está el misterio de que, desde luego, los santos lo que están seguros es de que sus obras buenas son de Dios. Y ahí tenemos, pues, habría, pues, por ejemplo, pues San Francisco, Santa Teresa de Calcuta. Pues no sé, ellos te podemos recordar muchos recuerdos en los que ellos mismos dicen que en ninguna de las cosas que ellos han hecho se les debe aplaudir a ellos, sino que hay que aplaudir a Dios que estaba en ellos haciendo esas buenas obras. Bueno, pues Santo Tomás da cuenta de eso que los santos explican cuando dice en la Suma contra Gentiles, como digo, libro contemporáneo al comentario de Job, dice, el único agente que puede causar el movimiento de la voluntad sin violencia es el mismo que causa el principio intrínseco de este movimiento, que es la potencia de la propia voluntad. Tal es Dios, el único que ha creado el alma. Por tanto, únicamente Dios puede mover sin violencia la voluntad a modo de agente. Fin de la cita. Pues esto es lo que experimentan los santos. O sea, naturalmente ellos no se sienten como forzados por Dios, sino suavemente conducidos por la mano de Dios, haciendo cosas que en su momento no le dan importancia, pero que a todo lo pasado ellos dicen, ahí estuvo Dios, cuando ayudé a aquel indigente, cuando di ese consejo a un amigo, cuando le sugerí a aquella persona, pues no sé, que aspirara a cosas más elevadas.
Y allí estaba Dios, detrás de mi palabra, detrás de mi pensamiento, detrás del afecto de mi voluntad. Y esto es lo que Santo Tomás, pues de una manera pues, más teológica y más sistemática, está diciendo como la moción suave de este creador, que es el único que puede hacer algo que nos parece incomprensible, ¿no? Que lleva de la mano a la libertad para que sea más libre y no menos libre, sino justamente para que sea libre para hacer el bien. Bien, igualmente en el comentario de Job encontramos a este Dios que ilumina el entendimiento, inflama el afecto y provoca beneficios espirituales. Y esos beneficios espirituales es el último punto como de intimidad divina al que me quisiera referir. Porque, claro, cuando se plantea la providencia siempre está pues, el problema de, bueno, pues al final, ¿por qué Dios permite estos males y cuál es la razón? Bueno, Santo Tomás da una razón general que la toma de San Agustín, en el Enquiridion hay un pasaje muy famoso de Agustín que repite una cosa que Agustín repite en muchas otras páginas, Ciudad de Dios, en otros sitios, que dice, al fin y al cabo, que Dios no permitiría ningún mal si no fuese porque puede sacar algún bien de él. O sea, si hay males que Dios permite, puede sacar algún bien de él. Que es una idea que a lo mejor pues, no entusiasma del todo, ¿no? Porque dice, no, tú tranquilo, porque, bueno, pues yo qué sé, la guerra de Ucrania, estamos ahora rodeados de guerras y de cosas desagradables, ¿no? Yo qué sé, también pues a veces tenemos pequeñas cosas desagradables nosotros, pues la subida del precio del aceite de oliva y cosas así, ¿no? Dices, esto para un bien, pues hombre, de la subida del aceite de oliva, a lo mejor es tolerable pensar que esto podemos sacar algo bueno, ¿no? Pero hay cosas que son bastante más horribles, ¿no? Como pues, la muerte de los niños en las guerras, no se ve bien qué bienes puede salir de ahí, ¿no? Y desde luego comprendo que es una idea que no siempre resulte como consoladora, ¿no? Sin embargo, Santo Tomás es todavía más osado. No, no solamente no cuestiona esta idea, sino que incluso dice bienes concretos o males concretos que podrían justificarse por el bien, o sea, bienes que se pueden extraer de los males que Dios permite, ¿no? Y él para ello pues apela a la revelación. Esto es una exploración que ya había hecho hace bastantes años la profesora Eleanor Stamp, que es una profesora conocida estadounidense que ha estudiado bastante a fondo a Santo Tomás, tiene bastante prestigio. Y bueno, pues efectivamente en el libro de Job encontramos pasajes parecidos a los que ella ha localizado en otras obras. Dice, por ejemplo, Santo Tomás, cito que en ciertas ocasiones Dios permite que algunas personas experimenten sufrimientos o incluso ciertos defectos espirituales con el propósito de proporcionarles su salvación. Como dice la carta a los romanos, para los que aman a Dios, todo contribuye a su bien. Fin de la cita. Pero, para Santo Tomás, el peor mal que existe no es el dolor de muelas, sino el pecado. Y aquí está diciendo Santo Tomás que incluso ciertos pecados pueden haber sido permitidos por Dios para la salvación de los hombres. Estas palabras de Romanos, ¿no? Para los que sirven a Dios todo les sirve para el bien, todo, incluso los pecados, ¿no? Claro, al fin y al cabo los cristianos no nos sorprende del todo, conocemos bien el exultet, ¿no? O felix culpa. Incluso el pecado puede servir de algún modo para el bien, por unos criterios pues inexplicables. Pero bueno, aparte del pecado, ¿no? Al final a nosotros lo que nos hace sufrir a veces es el sufrimiento, no tanto el pecado, ¿no? Bueno, pues también sobre el sufrimiento tiene una palabra, Tomás, como sabemos, es muy célebre el concepto de la milicia que aparece en Job, que se ha explotado mucho por la espiritualidad. Pues a propósito de la milicia, dice Santo Tomás de Aquino, otro pasaje un poquito largo, cito, es manifiesto que el general de un ejército no libra a los más fuertes entre sus soldados de los peligros y trabajos, sino que, mientras están sometidos a las exigencias del servicio militar, los expone también a ellos a mayores trabajos y mayores peligros. Ahora bien, después de haber alcanzado la victoria, honra más a los más esforzados. Por tanto, tampoco es propio de la divina providencia eximir más a los buenos de las adversidades y de los trabajos de la vida presente, sino premiarlos más al final. Fin de la cita. Porque al fin y al cabo el mayor escándalo del mal no es solo el mal, sino sobre todo el mal del justo, el mal del inocente, el mal del que es además bueno, ¿no? Porque que sufra un malvado, pues es como una cosa más tolerable, pero que sufra una persona que es justa, es lo que resulta
más intolerable a la inteligencia. Pues aquí nos está dando una explicación. Bueno, una de las razones por las cuales a los más buenos Dios permite que sufran es porque en esta vida estamos en statu vie. Claro, esto para un medieval es una idea pues muy familiar, pero para nosotros, aunque seamos cristianos, no dejamos de ser hombres del siglo XX, del siglo XXI ya. Algunos somos del siglo XX, del siglo pasado. Que, bueno, pues intentamos buscar una explicación para esta vida, ¿no? Y decirnos, bueno, pues es que luego nos van a premiar más al final, ¿no? Parecería un cierto consuelo que de alguna manera no acaba de dejarnos satisfechos. Para eso, pues Federico Nietzsche nos ha recordado que, bueno, los cristianos siempre están posponiendo la felicidad para otra vida y no nos proporcionan ninguna felicidad para esta vida. Bueno, pues también para esto tiene una respuesta Tomás, ¿no? No solamente nos proporciona el alivio de una vida eterna, un premio mayor, una vertiente escatológica de solución al mal, es decir, bueno, sea lo que experimentemos en esta vida, mucho mayor será el premio, ¿no? No hay comparación entre los sufrimientos de ahora y el premio que un día se tendrá, ¿no? Bueno, pues además de esta conclusión escatológica, que no quiero insistir en ella, está también en el libro de Job, es muy importante, también Tomás tiene una explicación para esta vida y por eso me valgo de la intuición de Eleanor Stamp para este tema, porque ella también encuentra en diferentes pasajes de textos, de comentarios bíblicos de Tomás, lugares en los cuales Tomás está hablando de un solaz, de un consuelo, de una dulzura que experimenta el cristiano, el sufriente inocente en esta vida, por parte de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Bueno, pues algo parecido encontramos en el comentario al libro de Job. En efecto, cito este pasaje en el cual, bueno, no lo voy a citar entero, el propio libro de Job, dice Tomás, es una especie de disputa de Job con sus interlocutores, porque los amigos de Job están empeñados en que Dios premie y castiga justamente, pero el premio y el castigo se dan en esta vida. Job, empero, tiene una visión más trascendentalista, más escatológica, y dice que Dios es justo y proporciona los bienes y los males de manera justa, pero retribuirá en la otra vida. Bueno, y aunque Dios va a dar la razón a Job, aún así Dios también va a hablar de un auténtico consuelo sobrenatural en esta vida. A lo que se refería Stamp es a ese consuelo y a ese solaz que Dios da en este propio momento en el que nos encontramos. Y por eso se nota, por ejemplo, en cómo es diferente la desgracia para el malvado y la desgracia para el justo. Ciertamente lo que nos escandaliza es la desgracia del justo. No quiere decir, Tomás, que Dios se desocupe de los malvados, aunque yo pues no me voy a ocupar de cuál es la providencia que también está prevista para los malvados. Pero se nota en el cuidado de Dios especial por el justo, en que el sufrimiento del justo no es igual que el del malvado. Fijémonos en este texto, cito: las desgracias del impío son más pesadas que las del justo, porque mientras el justo padece la adversidad temporal, aún le resta alivio de la virtud y el consuelo de Dios, de modo que no se desmorona enteramente. En cambio, los malos, una vez perdidos los bienes temporales, que son los únicos que han querido para sí mismos, no les resta ningún alivio. Fin de la cita. El justo, es decir, el que vive la caridad y el que por lo tanto pues ama a Dios sobre todas las cosas, quiere decir sobre la salud, sobre el aprecio del prójimo, sobre los bienes de fortuna, los bienes de naturaleza, bueno, las cosas temporales, aquel justo que ha puesto todo su consuelo, toda su alegría en Dios, ese tesoro, esa perla preciosa, no se la puede arrebatar nadie. Por eso dice Santo Tomás que hay un consuelo especial que proporciona a los justos que nada más que ellos disfrutan. En concreto, habla del consuelo de los ángeles. Dice que también, igual que los diablos crean inquietud, los ángeles proporcionan consuelo. Tenemos una prueba, lo conocemos bien, ¿no? En el Evangelio tenemos a los ángeles que consuelan a Jesús en Getsemaní. Pero sobre todo, Tomás insiste en la presencia del mismísimo Dios en el justo. Es el propio Dios el que es el consuelo del justo. Dice Tomás, cito: cuando les falta el consuelo temporal durante el tiempo de la tribulación, los justos gozan del deleite divino
y se complacen en su alabanza. Fin de la cita. O sea, el justo, aquel cuyo deleite es el propio Dios, aquel que se complace en el Señor, pues se goza en el propio Dios. El pensamiento divino provoca ya incluso en esta vía, en el estado de vía, dice Tomás, una alegría espiritual. Dice que la bondad de Dios ya se puede disfrutar en esta vida, de modo imperfecto, aunque en la futura de modo perfecto. Pero ya en esta vida se puede disfrutar de Dios. La verdad que yo también soy capellán en un hospital en Madrid y la verdad es que esto es una cosa que lo veo bastante. Las personas que sufren en hospitales, si tienen a Dios, pues sufren de otra manera. O sea, no es que no les duela las heridas, claro, y no es que sea angustioso la situación de enfermedad, pero las personas que están muy metidas en Dios, ¿no? Realmente se ve otra cosa. O sea, realmente el sufrimiento, no sé si se puede decir que es sufrimiento, y algunas verdaderamente pues se gozan en Dios. Es que realmente no encuentro otras palabras para mencionarlo. Bueno, pero ya quisiera pues, ir acabando estas palabras haciendo mención de una cosa que quizá estemos echando en falta a todos, o al menos lo he echado yo todo el tiempo en falta. Qué curioso que cuando estemos hablando del sufrimiento del justo no mencionemos a Cristo, ¿no? Ciertamente Cristo es el gran tema del grandísimo comentario a Job, el más famoso, el que todo el mundo ha leído, que es el comentario de Gregorio Magno. Santo Tomás de Aquino se aprendió a Gregorio Magno desde crío, porque seguramente en el monasterio benedictino en el que entró ya estaría muy familiarizado con Gregorio. Es muy significativo que Santo Tomás haga un comentario a Job en el que naturalmente está Gregorio presente, pero no está presente la lectura tipológica que hace Gregorio de Job. Para Gregorio, Job es un tipo de Jesucristo que sufre, bueno, pues, que está redimiendo al género humano. Santo Tomás en ningún momento de todo el comentario dice que Job sea un tipo, es decir, un signo de Cristo, una figura de Jesucristo. Sin embargo, ciertamente el propio Tomás también nos habla de este justo sufriente que es nuestro Señor Jesucristo, naturalmente. Lo encontramos pues, en las obras cristológicas de Tomás, en la parte cristológica de la Suma, en concreto en la Suma, que es una obra mucho más tardía, nos habla de ese deleite y esa alegría que tiene Jesucristo en la cruz, pese a sufrir con toda el alma, como dice literalmente Tomás. Aunque la parte superior del alma esté regocijándose en Dios, aún así Cristo sufre con todas las consecuencias. Hablando de experiencia de los santos, a mí me viene siempre a la memoria a este propósito a Santa Teresita de Niño Jesús, que cuenta justamente esto. Yo he experimentado esto en mis carnes, que se puede estar súper encandilado con el gozo de Dios y a la vez experimentar un dolor terrible que parte el alma, en cierto modo, en Dios. Y por eso yo quisiera pues, acabar hablando de una devoción que más que devoción, bueno, pues, es parte de la vida espiritual y del centro del corazón de este santo que están celebrando ustedes con el año tomista que hoy empieza y estamos todos recordando en este centenario. Santo Tomás cultivaba un ternísimo amor por Cristo crucificado, como testimonian las fuentes consultadas en la causa de canonización, y no es de extrañar que se nos cuente que hasta 2 veces el crucificado, no sé si más, dos, el crucificado le hablaba cuando él estaba en oración recogido delante de él. Quisiera por eso recordar una de las peticiones que hace Santo Tomás en el Adoro Te Devote, que es un himno eucarístico que todos conocemos y que en cierto modo es una oración al crucificado. Es una oración a la Eucaristía, pero es una oración al cuerpo y la sangre del crucificado, y por eso está muy presente la Santa Cruz en ese himno. En una de las peticiones dice Santo Tomás: Peto quod petivit latro penitens. Pido lo que pidió el ladrón penitente, el buen ladrón, vamos. Fíjate que esto es de los pocos lugares en los que Santo Tomás usa la primera persona del singular, ¿no? Cuando compone esta oración en la que ora al mismísimo Dios, a Jesucristo, y ¿qué le pide? Le pide lo que pide el ladrón arrepentido. Es muy interesante porque me hubiera gustado ver que hubiera comentado Santo Tomás, si hubiera tenido un comentario del Evangelio de Lucas, que es el único que nos cuenta este diálogo con el buen ladrón. Sin embargo, aunque no tenemos un comentario de Lucas, tenemos la Catena Áurea, que es una especie de recopilación de textos patrísticos que hace Santo Tomás para interpretar los 4 evangelios, inclusive Lucas. Y allí
precisamente cita, entre otros autores, a Gregorio Magno. Y allí aparece Gregorio Magno en su comentario al libro de Job, en los Moralia, donde nos dice lo siguiente, cito: el buen ladrón nada tenía libre de los tormentos excepto el corazón y la lengua, pero por inspiración de Dios le entregó todo lo que en sí mismo encontró libre, de modo que de acuerdo con lo que está escrito, creyera con el corazón para llegar a la justicia y confesara con la boca para la salvación. Fin de la cita. Allí está el buen ladrón pidiendo misericordia y se encuentra nada menos con el paraíso. Dice, acuérdate de mí, ¿no? Que, en fin, porque no soy del todo buena persona y por eso estoy aquí, ¿no? En una cruz, ¿no? Vamos, en fin, los romanos eran un poco brutos, pero no crucificaban a uno por haber robado unas canicas, ¿no? Seguramente habría matado a alguien, ¿no? Y le estaba pidiendo misericordia y se encuentra que Cristo le dice que hoy estará con él en el paraíso. Y lo interesante es, ¿qué es lo que tiene para darle a Dios? No tiene nada más que su corazón. Y no puede moverse porque está crucificado, está totalmente, ha perdido su libertad de movimientos porque está ahí crucificado con Cristo, ¿no? Y sin embargo, le da a Cristo lo que tiene, su corazón. Le entrega el acto de fe, su corazón a Cristo. Bueno, ¿y qué recibe? Pues la vida eterna. A mí me parece que se puede hacer un paralelismo con el propio Tomás, que está delante del crucificado. El crucificado a Tomás pues se le adelanta, ¿no? Y le pide el crucificado que pida, ¿no? Dice, has hablado bien de mí, ¿qué pides? Y dice Tomás, Domine non nisi te, ¿no? Esa famosa frase que le dice Tomás al crucificado, no quiero otra cosa, nada más que a ti. Igual que el buen ladrón no da otra cosa a Dios nada más que a sí mismo, Cristo no quiere otra cosa nada más que el mismísimo Dios. Esto es lo único que quiere Cristo, que quiere Tomás. Es lo que es decir, al mismo Jesucristo. Es lo que nos invita a todos nosotros a pedirle en el Adoro Te Devote. Dice, fiat ilud quotan sitio, ¿no? Que se cumpla lo que yo ansío, lo que quiero de verdad, lo que añoro con mi corazón, pues es decir, tenerte a ti, que tú seas mi tesoro, y eso es lo que le pedimos al Señor para la vida eterna, que seamos felices en tu contemplación en el día de la gloria. Pues eso se lo pedimos al Señor por intercesión de Santo Tomás. Amén. Muchas gracias, don David, por esta exposición. Tenemos un tiempo para preguntas, si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta o plantear algún tema. Lo primero, muchísimas gracias por tu conferencia, charla cuaresmal. Santo Tomás casi se encuentra en el límite de la Edad Media, casi para pasar al Renacimiento y la Edad Moderna. Es curioso que en el otro umbral, en el comienzo de la Edad Media, se encuentra Boecio, que además yo creo que este año que viene también cumplimos 1500 años de su muerte. Y Boecio, en el Consuelo de la Filosofía, también trata el tema de la providencia. Se pega todo el Consuelo de la Filosofía preguntándose qué hago yo aquí en la cárcel a punto de estar ajusticiado. Me parece muy curioso que tanto en el inicio como en el final de la Edad Media está la providencia y casi parece un tema que atraviesa ese periodo de casi 800.000 años. Así esto que suscita algo. Sí, bueno, yo es que me ha gustado siempre la providencia porque me parece un tema tremendamente existencial, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho con, en fin, lo más interesante de Dios. Bueno, es un poco ridículo hablar así, pero Santo Tomás dice, bueno, la palabra Dios lo que significa nominalmente es el que tiene providencia de nosotros, ¿no? Eso está inspirado en Damasceno, pero está ahí, ¿no? Y claro, el tema es que es un tema crucial, porque ha sido un tema crucial en el pensamiento, es algo crucial del mundo, de toda religión, ¿no? Al fin y al cabo, pero está claro que es un tema bíblico central y luego es un gran tema para el mundo filosófico, ¿no? Entonces, en el mundo
de los griegos, de los romanos, es fundamental. Y ahí Boecio está heredando la gran tradición griega, romana, que realmente le está dando vueltas a eso, y sobre todo el neoplatonismo, que es lo que hereda Boecio, ¿no? Y hereda en ese libro. Pero claro, el propio Boecio va a ser un gran inspirador de Tomás. Y una cosa interesante que antes estábamos hablando de códices y libros antiguos, precisamente, bueno, pues buscando, yo creo que fue un día que hablé de Boecio y buscando fotos de Boecio encontré unos manuscritos, me di cuenta de que al final de la Edad Media se hizo un esfuerzo por traducir Boecio al francés, o sea, a lenguas vernáculas, en ese mundo en el que, digamos, los seglares están cada vez más interesados por cultivarse, por leer. Uno de los libros que se traduce es precisamente Boecio, que además tiene un encanto literario interesante que no tienen otros libros. Es muy interesante esta especie de presencia. Y claro, luego en el Renacimiento es también muy importante la providencia, ¿no? Pues Bala y tal, y las disputas aristotélicas está también muy presente la providencia, y no digamos la disputa entre Lutero y Erasmo también está ahí detrás, ¿no? No es un gran tema. Y es que al final estamos ahí jugándonos cómo está Dios ante mí, cómo estoy yo ante Dios, ¿no? Y por eso creo que es un tema que no puede perder protagonismo, porque siempre va a estar ahí, ¿no? Por eso es interesante esa especie de principio y final. Muchas gracias, Eduardo. De las cosas más bonitas de venir aquí es encontrar amigos como Eduardo. Bueno, pues pasamos tanto tiempo juntos. Muchas gracias por la pregunta. Yo querría hacer una pregunta también, si se me permite. Me ha gustado que citaras el tema del pecado como algo previsto en la providencia divina. Yo recuerdo a Santo Tomás hablando del pecado de San Pedro, de la traición de San Pedro, y explicando cómo Dios a veces permite que los elegidos caigan para afianzarlos en la humildad y para así después levantarlos a una santidad mayor. Y con el pecado has citado también el tema del juicio. Bueno, pues en el día del juicio, pues llegaremos seguramente a comprender cómo la providencia divina ha dirigido todo hacia su fin, ¿no? Pero no sé si estos temas, que son ya más teológicos, espirituales, pueden ayudarnos a entender el problema que podría ser más propio de la teología filosófica, de cómo la moción divina o la causalidad primera divina es causa del obrar de las personas en sus actos libres, pero incluso también de las personas cuando pecamos, ¿no? No sé si esta cuestión, que al final es el misterio, ¿verdad? Uno de los misterios de la fe, si puede ser iluminada por estas ideas o por la contemplación del crucificado. No sé qué nos podrías decir tú. Sí. Sí, bueno, es un tema que es que también está todo ahí un elemento, pues, por una parte misterioso, difícil de entender. Bueno, es que es difícil de entender porque no lo podemos comprender, ¿no? En el fondo, el actuar de Dios, yo lo que más he llegado en esto es que el actuar de Dios es misterioso, ¿no? Nos damos cuenta con los grandes misterios de la fe, es evidente que es muy misterioso que Dios sea trino y uno, o que Cristo pues sea hombre y Dios a la vez, y que sea del todo hombre y del todo Dios. Si no, pues no es la fe cristiana, ¿no? Y eso está claro que es misterioso, pero a veces nos pensamos que hay otras cosas que son más sencillas, pero son también igual de misteriosas, ¿no? Y una de ellas es esto, o sea, en la forma de hablar de Dios, de actuar de Dios, no la podemos contrastar con nada que conozcamos, porque los agentes libres, cuando actuamos sobre otro agente libre, lo único que podemos hacer es pues sugerir, comentar, oye, si puedes, si te parece bien, pues me haces el favor este, y luego el otro lo hace si quiere o si no lo quiere, ¿no? Y luego hay otros agentes que actúan de otra manera, que es más como más forzada, ¿no? Pues si yo meto en mi coche o el gato, él le gustará el gato o no, pero el gato va donde yo le lleve, ¿no? Porque entonces ese tipo de acción que es como más exterior, más forzada. Entonces, Dios, sin embargo, es capaz de actuar en la intimidad de la libertad y realmente
no solamente no soy menos libre, sino que cuanto más actúa Dios, más libre soy. Porque a mí no me cabe ninguna duda que cuando la Madre Teresa de Calcuta da su vida por los necesitados, ahí está siendo más libre que, que yo cuando me dejo llevar por mis malas pasiones o lo que sea, ¿no? Cuando pecamos, somos envidiosos o lo que sea, ¿no? Ahí desde luego no somos más libres, todo lo contrario. Ahí seguro que estamos más solos y desde luego que no es porque Dios lo haga, ¿no? Entonces, desde luego el asunto es que aún así Dios está incluso cuando yo estoy pecando, y eso es un misterio, ¿no? Lo que pasa es que dice Tomás expresamente que no es causa ni directa ni indirecta, ¿no? O sea, el mal, el pecado como tal, no se puede decir que Dios sea causa de él, ¿no? En el sentido de que Dios sea el que lo provoca directamente, ¿no? Y tampoco indirectamente, ¿no? Porque a veces, pues, no lo provocamos directamente, pero lo provocamos indirectamente, ¿no? Como, pues yo qué sé, pues... cuando meto al pobre gato en mi coche para llevarlo a otro sitio, ese gato de antes, pues no quería yo que el gato vomitara, pero se mareó y vomitó, ¿no? Pues soy causa indirecta del vómito, ¿no? No es que lo haya provocado a posta, no era mi objetivo que vomitara, sino trasladarlo. Eso era el objetivo primario. Indirectamente estoy causando el vómito. Pues Dios no es ni siquiera indirectamente causa del pecado, dice Tomás. Aún así, Dios es Señor de todo lo que existe y no puede ser que yo haga algo, ni siquiera pecar, y que ahí no esté Dios, ¿no? Y por eso dice Tomás que Él es no causa del pecado, pero sí es causa del ser que está envuelto ahí de algún modo en el pecado. O sea, está influyendo causalmente, pero no se puede decir causando el pecado de ningún modo. Tiene que decir que está causando porque está influyendo ahí, está ahí de una manera causal en el sentido de que hace que las cosas existan y hace que tengan poder. Naturalmente, si yo miento, es porque Dios me está dando una voluntad que es capaz de querer algo tan malo como pues mentir, ¿no? Que es algo que me hace daño a mí, hace daño a los demás, pero naturalmente tiene que estar Dios, porque si no yo no tendría libertad, ni tendría inteligencia, que es lo que necesito para mentir, ¿no? Entonces, eso significa que también le permite a Dios pues prever y conocer, porque claro, donde está también lo conoce y por eso no hay nada que se le oculte a su rostro. Eso es como lo explica él filosóficamente, digamos, o teológicamente, porque en el fondo para él todo es teología, ¿no? Estaría explicando esa presencia ante Dios incluso del mal, ¿no? No sé si esto ha sido suficiente explicación. ¿No? Sí, creo que sí. Buenas tardes, muchas gracias, estimado profesor. Yo quería comentarle sobre el sufrimiento. Es verdad que digo de Job, bueno, algo lo aclararé. El sufrimiento está claro que no se puede comprender, por lo menos yo todavía no lo he comprendido. Sí que es posible aceptarlo y vivirlo desde el consuelo. ¿Cree que el sufrimiento nos hace más sabios? Pues una de las cosas que dice Tomás es que nos hace más sabios, ¿no? Sí, porque tampoco he hecho aquí un elenco exhaustivo. Y hombre, pues desde luego nos hace más sabios, ¿no? Uno a veces aprende, yo no sé, cada uno tiene su experiencia, pero pues también una persona cuando lo pasa mal a veces pues entiende pues las cosas que pasan mal otras personas. Claro, eso no quiere decir, pues tienes que haber pasado esto para entender, desde luego todos los males del mundo no los puede padecer todo el mundo, porque si no, o sea, el ser humano es capaz de salir de sí mismo y entender cosas que no ha experimentado. Pero claro, tarde o temprano todo el mundo pasa algo, le pasa algo, algo tiene que sufrir, ¿no? Claro, todo el mundo ha sufrido cosas horribles. A lo mejor todo el mundo sufre cosas horribles, pero quien más que menos algo de pena se tiene que llevar todo el mundo en esta vida, ¿no? Entonces, claro, si no lo... yo creo, Dios no necesita sufrir para entender el sufrimiento, ¿no? No es que Cristo ha venido aquí a la tierra porque si no, no sabía lo que era lo que pasábamos nosotros, creo yo, ¿no? Pero nosotros, desde luego, es verdad que la experiencia es un aliciente, ¿no? Pero de todos modos, hay otras sabidurías que aprendemos con el sufrimiento. Una de ellas dice, Tomás, así reverencia más a Dios, ¿no? Una vez que lo entiende como, bueno, pues a pesar de todo, ¿no? Dios está ahí conmigo. No sé,
no sé si estoy respondiendo bien al punto de sabiduría que está usted refiriéndose o a lo mejor está pensando en otro tema. No, pero el consuelo, es verdad que el sufrimiento, yo entiendo que se puede aceptar desde el consuelo, Sí. y sobre todo desde el consuelo del acompañamiento de Jesucristo, que Él sufrió por nosotros. Claro. Yo creo que sí. Desde ahí sí. Luego hay situaciones que no entiendo. Ni tengo explicaciones para la gente que sufre, a veces, no veo. Yo digo que por eso ofrecerme consuelo. Claro, o sea, yo creo que tampoco es que haya que entender todas las cosas en la vida. Yo creo que tampoco el tema del sufrimiento de hecho, los cristianos, ¿qué es lo que hemos hecho siempre? Pues llorar con los que lloran y reír con los que o sea, que hay una cosa que todo lo que se pueda remediar, pues lo intentamos remediar y luego pues hay cosas que no se pueden remediar, pero siempre se puede ofrecer amistad y dice una cosa muy bonita Tomás, en otro lugar, ¿no? Yo creo en la Suma, que cuando uno se contrista con el que está triste, es como si la carga la repartiéramos, ¿no? Porque estar triste es estar como llevando una carga, ¿no? Y cuando alguien se pone triste contigo, es como si repartiera contigo parte de la carga. Yo creo que eso es parte de verdad, porque todos experimentamos que no hay nada que consuele más que una mano amiga, que una compañía, que una persona que de verdad le importe lo que tú estás pasando, creo yo, ¿no? O sea, no solo uno que va allí porque está mandado, es obligatorio, o está bien visto que te acompañar a uno que lo pasa mal, ¿no? Evidentemente. Eso es una cosa muy humana y yo creo que todas esas cosas muy humanas las han vivido los cristianos con naturalidad desde siempre, ¿no? Y no ha hecho falta gran reflexión teológica, sino que forma parte un poco de la vida de la Iglesia, ¿no? También gracias a Dios, ¿no? No hace falta que vengan los teólogos a explicar cosas que ya surgen un poco por la propia dinámica del espíritu. Pero claro, un poco la teología lo que hace es volver sobre eso, ¿no? Los cristianos, que es muy interesante, ¿no? Volver sobre esos misterios, ¿no? Sí, es verdad que tampoco hay más una mano levantada. No Creo sé. que la última pregunta, ¿no? Sí. Era la última pregunta. Sí, ¿cuál? Cuando usted me gustó mucho, yo quería preguntar, cuando hablamos de la moral humana, de que está permitido al hombre, si no me equivoco, en la doctrina cristiana lo que nos dice es que no está permitido el utilitarismo. O sea, no podemos desear nosotros como humanos un mal para provocar un bien mayor. Tenemos que matar a alguien para salvar una vida. ¿No? Claro. Sin embargo, cuando hablamos de la obediencia de Dios y de esta justificación del sufrimiento, parece como que permitimos que Dios sea un utilitarista, o sea, que permita el sufrimiento de uno, y no solo un utilitarista, sino que puede permitir el sufrimiento de uno para generar un bien que no se deposita ese que sufre, sino un tercero. O sea, por ejemplo, puede permitir a veces el sufrimiento de una persona para que un tercero se convierta. Entonces, digamos, ese permitir a Dios en su providencia, algo que consideramos el hombre, ¿cómo se puede explicar? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Porque, o sea, yo de todos modos me evitaría, yo en la vida cotidiana y tal, preferiría no hacer demasiadas lecturas providencialistas de lo que sucede, porque, o sea, tenemos la lectura de lo que sucede que ha hecho las Sagradas Escrituras y eso lo dice Dios, y entonces, si Dios dice que esto sucede porque Dios estaba preparando tal cosa, si lo dice Él, pues será así, ¿no? Pero en mi vida yo puedo hacer lecturas sapienciales de mi propia vida, sobre todo de la mía, prefiero no juzgar de los demás, ¿no? Y no decirle eso que te está pasando es por esto, vamos, yo como sacerdote, digamos, a lo mejor, ¿no? O sea que prefiero no hacer, creo que hay que tener mucha delicadeza, no aventurarse a hacer lecturas provincialistas de la historia, a menos que Dios no nos lo revele, ¿no? Que, o sea, Dios sabrá qué está haciendo, ¿no? Ahora bien, la idea general, ¿no? Parece contradictoria. De hecho, el propio Tomás se lo plantea en algún lugar, que ahora no recuerdo dónde está, pero me parece que en la misma cuestión sobre la providencia lo dice expresamente. Y normalmente estamos diciendo, además el propio Pablo dice, venga el mal para conseguir un bien, y sin embargo de Dios decimos que sí, que venga el mal es para hacer un bien. No, bueno, claro, el asunto es lo que es esencialísimamente malo es hacer un pecado para a través de eso conseguir una consecuencia
que sea un bien, ¿no? O sea, el asunto es que el pecado es un mal que no se puede usar como medio jamás, porque es un medio que no se puede ordenar a un fin, ¿no? Otra cosa es tolerar ciertos males, ¿no? Bueno, también incluso prever el mal, incluso el pecado de otra persona, pero tú no puedes directamente hacer un pecado, eso seguro que no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo, puedo explicar a mis fieles que hay que ir a misa el día de la Inmaculada porque es día de precepto. Digo, puedo decirme, claro, a lo mejor si lo ignoran, como sé que no van a ir a misa un día que no sea domingo, mejor que lo ignoren y así no pecan mortalmente, ¿no? Pero es mi obligación decir a la gente cuándo hay que ir a misa, ¿no? Aunque prevea que a lo mejor alguno va a ser como más grave porque sabiendo que hay que ir a misa, aún así no va, ¿no? Pero claro, yo tengo que hacer algo que es bueno, ¿no? Aunque pueda prever que eso pueda tener, entre comillas, incluso una cosa mala, hasta mala como el pecado, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo sencillo que se me ha venido sobre la marcha. Entonces, el asunto es que Dios lo que hace es prever, pero no puede hacer nunca el mal, porque además es que es absurdo, porque ¿qué es el pecado? Algo que va en contra de la voluntad de Dios. Nunca Dios puede hacer algo que va en contra, porque en sí mismo el pecado, ¿no? Pero en cualquier caso, Dios nunca va a pecar en ese sentido de que tampoco hace podríamos decir, claro, todo lo que haga Dios entonces va a estar automáticamente bueno. De hecho, todo lo que hace Dios son cosas buenas para los cristianos, no va por ahí Dios haciendo cosas horribles, ¿no? Eso está bien claro, hay una racionalidad en lo que de hecho Dios quiere, ¿no? Pero bueno, no sé si he conseguido, quería decir algo más, pero me estoy liando. Pero en cualquier caso, en sí mismo el prever que de una cosa mala salgan consecuencias buenas tampoco es malo en sí mismo. De hecho, es lo que hace todos los cirujanos del mundo, porque cortar con un bisturí en principio no es una cosa buena, ¿no? Por eso intentan operar lo menos posible, ¿no? Pero es algo malo aposta, que además se hace aposta porque se va a hacer algo todavía mejor. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que no puedes hacer nunca directamente aposta es hacer un pecado, porque el pecado en sí mismo... No, venga, voy a decir, yo qué sé, voy a matar a un niño porque así voy a salvar el mundo entero. Pues no, mejor que muramos todos antes de que yo aquí y ahora esté cometiendo una injusticia, ¿no? Pero si va a morir el niño igual, da igual, ¿no? Eso lo tenemos todo claro y eso tampoco Dios lo hace, o sea, porque Dios nunca hace directamente algo que sea pecado en ese sentido, ¿no? No sé si ha quedado mejor. Gracias. Pues muchas gracias, don David. Estamos encantados y estaremos encantados si en el futuro podemos seguir escuchando. Sí, igualmente. Muchas gracias por todo y gracias a todos los presentes por vuestra asistencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a su hospitalidad, desde luego. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas.